¿Quién eras antes y quién eres ahora? Es muy importante que reflexionemos en esto cada día. Hola, te doy la bienvenida a este espacio Ciudadanas del Reino. Yo soy Brenda Pérez, consejera bíblica, y en este espacio estamos analizando los pasajes de la Biblia. En este caso estamos estudiando la carta de Efesios y le damos una aplicación a nosotras como mujeres. Así que acompáñenme a Efesios capítulo 2. Nos dice la palabra de Dios: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de vuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Hasta aquí podemos ver que Dios nos dio vida. Estábamos muertas espiritualmente, pero Dios, si recuerdas el capítulo anterior, hablamos del poder de Dios, que ese poder que resucitó a Cristo de los muertos es el poder que actúa en nosotras. Y aquí podemos ver el poder en acción. ¿Qué es lo que hizo el poder de Dios? Nos dio vida. Nosotras que estábamos muertas espiritualmente, que estábamos alejadas de Dios, que éramos hijas de ira, nosotras, ese poder nos resucitó. Fue el poder de Cristo en nosotras que fue actuando para darnos vida. Esta vida en Cristo, esta vida renovada. ¿Qué nos recuerda estos pasajes que acabamos de leer? Nos recuerda nuestra antigua naturaleza. Yo podría titular este pasaje que acabamos de leer así: nuestra antigua naturaleza. ¿Por qué? Porque nos recuerda quiénes éramos. Dice que nosotras seguíamos la corriente de este mundo. Y quiero hacerte una aclaración. Puede que tú, desde niña, hayas escuchado de Cristo, que hayas ido a iglesias cristianas, escuela dominical, y desde niña fuiste creciendo al lado de una Biblia. Sin embargo, debe haber específicamente en cada una de nosotras un antes y un después de Cristo. Si no existe esto en tu vida, si no ha habido una vida renovada, si simplemente has ido a la iglesia y lees tu Biblia los domingos y vas a reuniones de jóvenes, de mujeres, las actividades que haya, pero no ha habido una transformación en tu vida, entonces tú necesitas la salvación, necesitas ser renovada y necesitas arrepentirte de tus pecados para que Cristo te dé esta nueva vida. Que créeme que es increíble lo que Dios hace por cada una de nosotras y nos da una nueva identidad en Él. Pero esto es muy importante. También, si ya la tuviste, si a lo mejor y como yo conociste del Evangelio después, yo lo conocí a los 19 años, toda mi niñez y mi adolescencia la viví separada de Cristo, pues puedo entender quién era yo realmente y que en efecto merecía la condenación eterna, merecía la ira de Dios, como nos menciona este pasaje. ¿Y qué tal tú? Tal vez si creciste en una iglesia desde niña, pero llegó el momento en el que te diste cuenta que no entendías realmente el Evangelio, que no habías creído realmente en Jesús como Señor y Salvador. Pero hoy es el día del arrepentimiento, hoy es el día de la salvación, y hoy puedes clamar a Dios y en este momento orar y pedirle a Dios que perdone tus pecados, que te limpie y ponga su Espíritu Santo dentro de ti, como lo leímos también en el capítulo anterior. Pero bueno, estos pasajes nos hablan acerca de nuestra antigua naturaleza. Es muy importante recordar quiénes éramos, de dónde nos sacó Dios, porque entonces la gracia va a tener sentido en nuestras vidas y ya no nos dejaremos llevar por la corriente de este mundo, como lo menciona este pasaje, sino que seremos conscientes de lo que Dios ha hecho por nosotras. Y ese poder de Dios del cual hablamos la semana pasada también es el poder que nos ayuda a no vivir de esta manera. Estos pasajes nos recuerdan que nosotras sí vivíamos conforme a la corriente de este mundo, que sí nos dejábamos llevar por nuestros pensamientos, y si queríamos gritar, gritábamos, si queríamos insultar a una persona, lo hacíamos, si queríamos dedicar nuestro tiempo a nuestra manera, invertir nuestro dinero en nuestras fuerzas, en lo que se nos diera la gana, lo hacíamos. Sin embargo, Dios nos dio el poder de ahora caminar contracorriente, ir contra la corriente de este mundo y no dejarnos llevar. Y eso es algo maravilloso que solo el Espíritu Santo puede hacer en nosotras, y es una obra increíble. Pero bueno, ¿qué tiene que ver esto? Pues justamente nos hablan estos pasajes. Nosotras estábamos muertas, estábamos separadas de Dios, y esa era nuestra naturaleza. Justamente merecíamos la ira de Dios. Y te voy a poner un ejemplo bien claro. ¿Qué pasa si alguien por la calle te roba tu bolsa?
Lo justo es que esta persona sea atrapada y la manden a la cárcel. ¿Por qué? Porque cometió un delito. De la misma manera, nosotras cometimos un delito delante de Dios, que es violar sus mandamientos. Y si te puedes ir a Éxodo 20, ahí puedes encontrar simplemente algunos de los mandamientos, los 10 mandamientos, como no codiciar, y cuántas veces hemos codiciado, no robar, no cometer adulterio, honrar a nuestros padres, no hablar falso testimonio contra nuestro prójimo, es decir, no mentir, y bueno, muchísimos más mandamientos que honestamente todas nosotras hemos violado. Por todas estas razones, nosotras merecíamos la ira de Dios, merecíamos el castigo, pero aquí podemos ver la gracia y la misericordia de Dios en los siguientes versículos, que nos dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad, para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y si pudiera resumir estos puntos, yo diría el amor y la bondad de Dios, así los nombraría, porque es lo que podemos ver. Sí, en efecto, nosotras en otro tiempo transgredimos la ley de Dios y cometimos toda clase de pecados de diferentes maneras. Sin embargo, me gusta cómo menciona este pasaje, empieza el versículo 4, nos dice, pero Dios. Y esto es importante. Sí, nosotras íbamos siguiendo la corriente de este mundo, pero Dios, por su gran amor con que nos amó, nos dio vida. Nos dio vida, nos transformó nuestra naturaleza pecaminosa en una naturaleza que anhelara buscarlo a Él. Y dice que nos extendió su misericordia, su bondad para con nosotras. Y que nos dio gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia es el favor inmerecido. Eso es la gracia. Nosotras no merecíamos la salvación, no merecíamos ser rescatadas, no merecíamos ser bendecidas, conectándolo con los capítulos, con el capítulo anterior, que es el capítulo 1. Nosotras no merecíamos nada de eso, pero Dios nos dio ese favor. ¿Por qué? Por amor, porque es un Dios misericordioso y en su justicia mandó a Jesús a morir por nosotras, a morir en nuestro lugar, cuando nosotras merecíamos esta condenación, esta ira de Dios y con justa razón, pues habíamos violado toda la ley de Dios, íbamos en contra de Dios completamente, pero Dios nos amó y nos rescató y nos dio una nueva vida. Resucitó nuestros corazones, por así llamarlo, aunque en realidad siempre estuvieron muertos por el pecado, y nos transformó. Y nos salvó. Y esto es lo más maravilloso que podamos estar meditando. Es muy importante que cada día nos recordemos el Evangelio y a lo mejor y podemos decir, sí, el Evangelio es para los que no conocen de Cristo, o otra vez el Evangelio es algo tan tradicional que siempre el Evangelio, pero la realidad es que siempre debemos recordarnos el Evangelio. ¿Quiénes éramos nosotras? Éramos hijas de ira, merecíamos la condenación eterna, íbamos en contra de Dios absolutamente, pero ahora por gracia, por el amor que Cristo demostró en la cruz, ahora nosotras somos amadas, nos amó y no por nuestras obras, como lo menciona este pasaje, no nos salvó ni por obras, ni nos amó por obras, sino que simplemente fue un regalo. Y nos dio la fe, y esto también es un regalo de Dios. Simplemente Dios decidió, por el afecto de su voluntad, como lo veíamos en el capítulo anterior, por el puro afecto de su voluntad, decidió darnos fe. Y ese también es un regalo que debemos agradecer a Dios. Si tú tienes fe en Él, si tú clamas a Él en oración, si tú acudes a la Biblia creyendo verdaderamente, es porque es el regalo que Dios te dio. Y ya viene el 14 de febrero y seguramente muchas mujeres están esperando un regalo por parte de alguna persona especial. Sin embargo, si no tenemos ningún regalo, tenemos que recordar que ya nos ha sido dado ese mejor regalo, que es la salvación en Cristo. Finalmente, en los siguientes versículos nos dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y yo nombraría este pasaje el propósito de Dios. Estoy andando en esas buenas obras. Dice que Dios preparó de antemano buenas obras
para que anduviésemos en ellas. Y esto es muy importante. La salvación no es por obras, pero sí nos salva para que podamos hacer obras hacia Dios. ¿Y cuáles son esas obras? En los siguientes capítulos lo vamos a ir desglosando y el apóstol Pablo nos va a ir diciendo cuáles son esas obras en las cuales Dios preparó de antemano que anduviésemos, pero desde ahora te digo que aquellas obras son glorificar a Dios y disfrutar de Él, vivir para Él, para su gloria, demostrando el amor primeramente a Dios y a nuestro prójimo. Y todas las obras pues se derivan de esto. Finalmente, para concluir, quiero que reflexionemos en lo siguiente. Dios se muestra en estos pasajes como un Dios que da vida. Y esto es muy importante. Dios te dio vida. No importa que estés enfrentando dificultades, no importa que hoy tal vez las cosas no han salido como quieres, no importa que a lo mejor y no sale nada como esperabas, porque Dios te ha dado vida. Y eso es muy importante, esa vida eterna, esa vida renovada. Por lo tanto, hay esperanza. Imagina cómo sería tu vida si no tuvieras el Evangelio. Quiero que hagamos un ejercicio antes de continuar. Quiero que pienses en el momento más difícil que has enfrentado como creyente. Piensa en ello. Ahora, quiero que imagines cómo hubiera sido ese momento sin Cristo, sin esperanza. Sería terrible, ¿no? Entonces podemos recordar esto, que Dios realmente nos ha dado vida, nos ha dado salvación, que Dios nos ama, tenemos un Dios bueno que nos ama y que cada cosa que permite en nuestra vida es con un propósito, que Dios tiene un propósito en nuestra vida. ¿Y cuál es el propósito? Que lo glorifiquemos, que vivamos para Él, que vivamos como ciudadanas del reino y que reflejemos su imagen en la tierra. Y en eso vamos a encontrar plenitud y en eso vamos a encontrar satisfacción y nos vamos a sentir contentas y plenas. ¿Qué más vemos en este pasaje? Que Dios es un Dios que rescata pecadores como tú y como yo. Qué maravilloso es haber sido rescatadas por Él. Dios es misericordioso, también podemos ver en este pasaje. Podemos ver que Dios es un Dios que ama, que da gracia, que es un Dios bondadoso, que nos crea para buenas obras y que ya preparó esas buenas obras para que nosotras andemos en ellas. Finalmente, quiero que te preguntes, ¿quién eras antes y quién eres ahora? Es muy importante que reflexionemos en esto cada día, porque a veces nos acostumbramos a la vida cristiana y acostumbramos a ir a la iglesia y está bien, pero si perdemos el asombro por la salvación, si perdemos el asombro por la gracia que cada día es derramada en nosotras, pues simplemente no podremos disfrutar de una vida plena en Cristo, porque solo la plenitud, como lo vimos también en el episodio anterior, se encuentra en Cristo. En Cristo podemos sentirnos plenas. Si a mí me preguntaran quién eras antes y quién eres ahora, yo podría decir que yo era una mujer muerta espiritualmente, como lo leímos en este pasaje, que yo era una mujer desobediente, que era hija de ira, que merecía justamente la ira de Dios, pero que Dios es amoroso y en su bondad me rescató, me salvó, pagó por mis pecados y que me dio una fe. Y que esa fe ni siquiera es mía, sino que Él simplemente me la dio para que yo pudiera descansar en Él, pudiera confiar en Él. Que ahora soy hija de Dios, ciudadana de su reino, creada para las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviera en ellas. ¿Y tú? Si te preguntara hoy quién eres, ¿qué responderías? ¿Quién eras antes y quién eres ahora? Recuerda, nuevamente, si no has tenido un antes y un después en tu vida, yo te animo a que hoy puedas acudir a Cristo en arrepentimiento y fe. Ora a Dios por salvación y si ya eres salva, vive en aquellas obras que Dios preparó de antemano que anduvieras y que no sigamos la corriente de este mundo, sino que recordemos que Dios nos ha dado su Espíritu Santo, que es poderoso para ayudarnos a vencer al pecado, para poder decir no a aquellas cosas que sabemos que no son buenas para nosotras, que Dios precisamente nos dejó escritas en su palabra y que podamos vivir para Él y para su gloria, porque solo en ello encontraremos plenitud, satisfacción y nos sentiremos que hemos cumplido el propósito por el cual fuimos formadas, que es glorificar a Dios. Nos vemos en el siguiente episodio. Que Dios te bendiga.